Tema número 1. El mecanismo de la corrupción, cáncer de todo el continente. Ayer me tocó platicar ante 70 personas de 13 países diferentes de este continente sobre algo que llamo yo el mecanismo de la corrupción. Un monstruo que nos invade en todos los países de este bonito continente. Y todos los que estábamos ayer ahí queríamos encontrar maneras de un día lograr atajarlo, descomponer este mecanismo y tratar de encontrar soluciones permanentes hacia adelante. Déjenme les platico cuáles son los 4 elementos del mecanismo, porque hoy en México está más presente que nunca. Básicamente todos los escándalos de corrupción de este gobierno, del gobierno actual, del obradorato, tienen que ver con el mecanismo de la corrupción y tienen que ver con las contrataciones públicas. Ahí les va. Primer elemento del mecanismo, las elecciones. Las elecciones se han convertido en México y en todo el continente en carísimos ejercicios de competencia por aparecer, por estar, por tener la imagen en todos lados. Por lo tanto, requieren de muchísimo dinero. Este dinero no viene del financiamiento público. Está demostrado por un estudio que hicieron Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, que solo 10 de cada 100 pesos son fiscalizados, se encuentran debidamente reportados. Quiere decir que cuesta por lo menos 10 veces más una campaña de lo que dicen los partidos y por lo tanto es muchísimo dinero para muchísimos candidatos en competencia. Hay 3 inversionistas: los empresarios, los exservidores públicos y desgraciadamente el crimen organizado, que aportan cantidades importantísimas de dinero a estas campañas para después poder tener privilegios, sí, poder tener su pie dentro de los gobiernos que se van a establecer o de los congresos. El segundo elemento del mecanismo son las designaciones. Las designaciones es este momento en el que 3 tipos de funcionarios, los que administran la lana, los que hacen contrataciones públicas y los que fiscalizan, son designados casi directamente por estos inversionistas y si no de manera indirecta, tratan de imponer a estas personas que van a manejar el dinero, que van a decidir sobre los contratos públicos y que van a fiscalizar o no, si son designados por estas personas. El tercer elemento del mecanismo es el sistema de contrataciones públicas. En un país como el nuestro, en el que 9 de cada 10 contratos son asignados de manera directa por un servidor público o por una invitación restringida, es facilísimo prometerle a los inversionistas que con los contratos públicos, que son más de 200,000 solo a nivel federal, que implican más de 400,000 millones de pesos solo a nivel federal, se convierten en un jugoso pastel que se puede repartir de manera sencilla porque son los burócratas y no la competencia los que ayudan a la entrega de contratos. El cuarto elemento del mecanismo es la ejecución de los contratos. Una vez que ya está el contrato y una vez que se empieza a ejecutar, por ejemplo, una obra pública, los contratos empiezan a subir de precio, empiezan a subir de tiempos, empiezan a ejecutarse con menor calidad, con menos personas. ¿Para qué? Para recuperar 3 bolsas. 1, la inversión inicial. 2, para hacer sobornos a las personas que ayudaron con el dinero, con los contratos y que evitaron la fiscalización. Pero 3, para regresar al mecanismo. Ese es el mecanismo de la corrupción. De eso platiqué ayer durante casi 4 horas con estas personas que tienen ganas de encontrar soluciones. Encontramos muchas soluciones importantes sobre el financiamiento de los partidos, evitar el cash, convertir todo en transferencias electrónicas, mejores elementos de fiscalización. Sobre las designaciones de servidores públicos hablamos de perfiles preestablecidos, de sancionar a personas que aceptan un cargo para el que no están calificados o los que designan a una persona para un cargo para el que no están calificados. De las contrataciones públicas fue lo más importante. Hablamos de cómo podríamos diseñar una buena plataforma digital con todos los principios internacionales a los que estamos comprometidos para hacer muy difícil que los contratos puedan asignarse de manera sencilla. Y finalmente en la ejecución, tener sistemas electrónicos de seguimiento con tecnologías tipo blockchain para que por toda la cadena de decisiones se controle perfectamente quién toma qué decisiones hasta el último pago, hasta la última ejecución. Les quería platicar esto porque en México los grandes escándalos de corrupción de este gobierno son y van a seguir siendo sobre las contrataciones públicas. Si le entramos a este tema, si lo convertimos en una prioridad, podemos atajar 9 de cada 10 casos de corrupción que se dan en nuestro país y que tienen repercusiones gravísimas y que nos van a seguir costando miles y miles de millones de pesos si no atajamos este tema. A partir de un nuevo gobierno, cuando llegue un nuevo gobierno que tenga ganas de hacer bien las cosas, no solo vamos a tener que revisar todo el pasado, no solo vamos a tener que hacer justicia sobre todo el pasado,
sino que nos vamos a tener que dedicar a rediseñar por completo el sistema de contrataciones públicas, el sistema de fiscalización y, sobre todo, el sistema de financiamiento de los partidos y de gasto de los partidos políticos. La fiscalización es importantísima en las elecciones porque a partir de ahí es cuando arranca el mecanismo de la corrupción, a partir de ahí es cuando se incrusta este cáncer en el sistema y da vueltas y vueltas y vueltas. Vamos a entrarle a este tema, vale la pena.